Muy buenas tardes a todas, a todos. Ya tuvieron la oportunidad de escuchar a Yesca Garza hace unos minutos sobre el proyecto que se tiene aquí, que tenemos en Coahuila desde la Federación y el Gobierno del Estado de Coahuila en términos de ser un primer proyecto con enfoque masivo. Pero lo que yo quisiera compartir con ustedes son unas ideas generales para que retomemos la discusión que tenemos ya en la mesa y que el lunes el propio subsecretario y mi persona volvimos a reiterar. También hemos estado en el Senado, hemos estado en Cámara de Diputados, para empezar a hablar ya de una política pública en materia de identificación con enfoque masivo. No, creo que aquí todo lo que se ha escuchado, todas las discusiones que se han dado esta semana, y nosotros agradecemos mucho a GIZ el espacio que abre, Max, no te veo, para estas discusiones, nos tendrían que llamar a todas las personas que estamos aquí, personas científicas y no científicas, ¿no?, a cómo impulsamos una política, todas las ideas que tenemos aquí, que no se queden aquí o que no se queden en una fiscalía o que no se queden en un centro o en una comisión. ¿Cómo hacemos para que esto, construido colectivamente, se convierta en una política pública en un país con más de 93,000 personas reportadas como desaparecidas oficialmente? Con todo, y subrayo oficialmente porque sabemos que son mucho más, las familias saben mejor que nadie que son mucho más, simplemente es el dato que tenemos registrado oficialmente y con decenas de miles de cuerpos sin identificar. La siguiente yo, ¿verdad? Me dije a mí misma. Aquí, digamos, podemos estar repitiendo obviedades, pero creo que es importante reiterar que la magnitud y la complejidad de los procesos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas presenta dificultades concretas. Y eso es lo que falta tener la conciencia en las diferentes autoridades en México, ¿no? No estamos en un momento ordinario, estamos en un momento extraordinario, no solo de personas desaparecidas, sino en un momento extraordinario en términos de violencia. Tenemos un contexto que además se tiene que estar realizando investigaciones o se deberían estar realizando investigaciones de lo que está sucediendo, y sabemos que tenemos un país con más de un 98% de impunidad en cualquier rama, digamos, en cualquier delito, y si vemos desaparición forzada, pues es mucho mayor, 99, no sé cuánto, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos simplemente 35 sentencias en todo el país. Y pues hay muchísimos actores involucrados y tenemos que colaborar de manera continua, y es algo que ustedes han escuchado aquí, ustedes, las familias de personas desaparecidas lo conocen perfectamente, saben que eso no sucede, ¿no? Y queremos resolver, por muy buena voluntad que puedan tener diferentes autoridades. Estaban escuchando a Elizabeth Almanza, ¿no? Es una fiscal aliada en términos de se están tratando de hacer cosas, hay funcionarias y funcionarios públicos que están tratando de hacer cosas, pero si esto no se ve de manera colectiva y si no se ve como política pública, pues no se avanza de la manera que quisiéramos que fuera. Y pues aquí los científicos, las científicas que están aquí saben perfectamente que en un número masivo de casos que tenemos, como es en México, con una crisis en materia de desaparición, abruman los sistemas forenses. O sea, aquí lo que sabemos es que hay muchos servicios forenses que, si ustedes los ven, ¿no? Yo me acuerdo, no voy a decir en qué estado, pero un día llegué hace un par de años a un estado y lo primero que me enseñaron fue un instituto que se veía bonito, en términos científicos no sé, digamos, no sabía en ese momento si era bueno o malo, pero es insuficiente. O sea, puede haber estados donde hay infraestructura, puede haber estados donde tienen personal comprometido, pero no es suficiente ante la crisis. Y no es suficiente no solo por falta de recursos materiales o humanos, sino que también es insuficiente porque el sistema, ojo, el sistema jurídico mexicano, como está en este momento normativamente, no permite hacer esta
compartir esta información, además de las interpretaciones restrictivas de autoridades, no permite compartir esta información y no permite distinguir o no abre el espacio para distinguir, yo creo que es un problema de voluntad ahí, que la búsqueda y la identificación tienen que ir caminando de la mano, no es un sistema forense tradicional. Otra vez, la siguiente para mí. Eso ya, aquí está. Y lo que hemos observado es que una de las equivocaciones más comunes, ¿no?, cuando tenemos estas discusiones con las fiscalías, y esto es muy público, ¿no?, es que simplemente con más recursos se va a poder hacer mejor las cosas. Y nosotros insistimos, sí, es importante los recursos materiales y los recursos humanos. Eso es más fácil de conseguir que cambiar la manera de pensar y la metodología. Entonces, lo que nos dicen es, ustedes denme más dinero, y así nos han dicho las fiscalías, y aquí hay gente que lo sabe, dennos más dinero y nosotros lo hacemos. No es solo eso, o sea, uno de los errores más comunes es presumir que las prácticas de investigación forense utilizadas en casos criminales, normalmente los científicos aquí me pueden corregir si estoy en un error, se estudia normalmente, sobre todo cuando se va a trabajar en una procuraduría, en una fiscalía, a encontrar el culpable, el perpetrador, el violador, el homicida. Cuando lo que necesitamos adicionalmente, ojo, no quiero que se entienda que yo estoy tratando de decir que hay que deshacernos de los servicios forenses. Creo que tienen una función muy específica y muy necesaria, que no está dirigida a identificar personas de manera masiva, ¿no? O sea, evidentemente los servicios forenses son necesarios, tienen que seguir funcionando, tenemos que avanzar investigaciones en materia criminal de quiénes son los perpetradores, pero también paralelamente necesitamos un sistema que funcione para encontrar personas desaparecidas. Considerando los diferentes sistemas y métodos que existen para la identificación humana, por eso es importante abordar el tema desde una perspectiva integral, lo decía ya Jairo, creo que era Alan hace unos días, masiva, le podemos, de enfoque global, como queramos llamarla, que tenga como objetivo principal la obtención de información que contribuya a la identificación de muchas personas. Nosotros aquí en México construimos con sociedad civil, con familias, el protocolo homologado de búsqueda, también con organizaciones internacionales, y uno de los tipos de búsqueda que destacamos ahí se llama búsqueda generalizada. Parecería una obviedad cuando nos preguntan qué hacen los buscadores o qué tipos de búsqueda hay o cómo se busca. Y en realidad fue una construcción de muchos meses, de muchos foros, para decir hay diferentes tipos de búsqueda. Y normalmente lo que funciona en el sistema tradicional, digamos, en términos forenses, es lo que pusimos ahí, que era la búsqueda individualizada. Es decir, Carla Quintana está desaparecida, me hacen un antemortem, entonces saben, están buscando, ojalá, pues por supuesto con vida, pero si estoy sin vida, están esperando encontrar una mujer morena, entre 40 y 45 años, pelo cano, tatuajes en ABC lugares. Y ojalá eso fuera así, eso fuera el caso. Esa es búsqueda individualizada y que me encuentren a mí solita. Pero si no me encuentran rápido y me quitaron la vida y fui privada de la vida y termino por decir, en algún lugar, en una fosa clandestina con otras 20 personas, y cuando me encuentran ya no tengo, digamos, ya difícilmente podrán individualizarme rápidamente. Y entonces, eso es búsqueda generalizada. Cuando nosotros encontramos o tenemos muchos cuerpos, no sabemos quiénes son, sabemos que estamos encontrando a alguien, pero no sabemos a quién. Entonces, lo que tenemos que estar pensando ahora con este enfoque masivo, y es lo que estamos proponiendo, es hacer de la búsqueda de identificación humana una búsqueda generalizada que pues también puede ser llamada búsqueda de identificación con enfoque masivo. Bueno, es repetir lo mismo, repetir lo que venía diciendo. Existe un sistema forense tradicional y un sistema de identificación humana con enfoque masivo,
Siempre tomando en consideración el contexto de aplicación y también las condicionantes propias del fenómeno de desaparición. Cuando hablamos de la búsqueda individualizada o del enfoque individualizado forense del sistema tradicional común, otro tema que seguramente trataron el día de ayer cuando hubo sociedad civil y familiares hablando también, es que este sistema tradicional no está acostumbrado a estar recibiendo familiares, a estar atendiendo, a estar, a entender, aunque deberían, por supuesto, el fenómeno de la desaparición. Repetir que un sistema forense tradicional está encargado de dar respuesta a requerimientos específicos de fiscalías, y los casos pues de personas desaparecidas, pues emite un dictamen individual a la autoridad competente, todo tiene que ver con una investigación. Otro punto, porque también he escuchado esta crítica, es que si hacemos una búsqueda generalizada con enfoque masivo, los casos no van a avanzar en la justicia. He escuchado la crítica de este enfoque, que se hace hacia este enfoque, que vamos a que estamos anteponiendo esta identificación masiva a la justicia, que si hacemos esto no, los casos no van a llegar a la justicia. Falso, falso. Científicamente tienen los mismos estándares científicos y una identificación que se tenga en este enfoque, por supuesto que tendrá que ir directamente a una carpeta de investigación y podrá ayudar a que avance en materia de justicia. ¿Ya le cambié? No, ahí está. Me preguntaban el lunes por ahí qué es el enfoque masivo, ¿no? O un sistema multidisciplinario de identificación humana con enfoque masivo. Tiene como objetivo analizar toda la información forense disponible y útil para la identificación, priorizando procedimientos técnicos que aumenten las probabilidades de identificación masiva. Y, ojo, creo que este es un punto importantísimo y que ya lo decía hace unos momentos. No pretende suplantar los servicios médicos forenses. Esos tienen que seguir funcionando y este sistema tiene que trabajar únicamente los casos de personas desaparecidas que de hecho ya pasaron por las fiscalías. No es quitarles los nuevos casos y no vas a pasar por la fiscalía, mándamelos a mí. La mayoría de las personas no identificadas ya pasaron por las fiscalías. Ya no hay un tema ahí jurídico de ya me lo quitaste, están en una fosa común o están en los servicios médicos forenses. Se supone que ya les hiciste los dictámenes respectivos. Pues evidentemente es un enfoque multidisciplinario, ¿no? Algunas de las ramas forenses que tienen que ser tomadas en cuenta, tenemos que tener un área de investigación y documentación de personas desaparecidas, arqueología forense, antropología forense, genética forense, un área de confirmación de identificaciones, medicina forense, odontología forense, dactiloscopía, según el contexto. Y pues evidentemente este enfoque masivo tiene que hacer análisis contextuales. No es lo mismo una persona desaparecida en Coahuila o el contexto de Coahuila que el contexto de Guanajuato, ¿no? o de Jalisco hoy, el día de hoy. O sea, la necesidad de diferentes ramas de esto pues variará en uno u otro. Ya no le da, así. En uno u otro estado. Los factores que se tienen que considerar en este tipo de enfoque es la complejidad del caso, el número de personas desaparecidas, las características demográficas y personales de las personas desaparecidas, circunstancias y temporalidad de los eventos, contextos de los casos, número de cuerpos o restos recuperados, condición de estos cuerpos, el grado de articulación o dispersión de los restos, grado de mezcla de los restos, momento en que se intervino de manera forense, disponibilidad de los datos antemortem y muestras de referencia, capacidad local forense, etcétera. Y creo que, a ver, ya. Ya destacaba ahí las diferencias en el abordaje entre el sistema tradicional y el sistema con enfoque masivo. Es el análisis integral de la información, el acceso a la misma,
el seguimiento que se brinda a cada uno de los casos, al conjunto de lo mismo, tomando en cuenta que la desaparición ocurre en contextos determinados, por lo que necesitamos estrategias específicas. Yo creo que es importante recordar que no es que no tengamos información, y aquí estos días se ha hablado, la información existe. Y las familias han dado información en un estado, en otro, no saben si se procesó su muestra, no saben quién se las tomó en algunos casos, en la mayoría de los casos no han recibido su dictamen de vuelta con su información forense, las fiscalías no comparten la información en muchos casos, y aunque la compartan, la base de datos genética que tienen las fiscalías normalmente no está separada. Ustedes ven una base de datos genética de una fiscalía y tiene homicidios, cuerpos, violaciones, familiares, no tiene la metodología para hacer un enfoque masivo. A las familias no se les pide normalmente, con excepciones, que den su muestra genética por grupos familiares, no se les toma mayor información. Finalmente, lo que estamos proponiendo, y es algo que, como decía el subsecretario el lunes, seguramente de estos días saldrá información muy valiosa, es cómo hacemos para llegar hacia una política pública nacional. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una institución, un órgano, alguien que centralice la información, que centralice la metodología, que no solo sea el repositorio de información venida de los estados, porque eso me van a decir, ya lo tiene la ley. La ley general es muy clara donde dice, hay una base de datos genética, todos sabemos eso, ¿verdad? Y de pronto cuando me preguntan, nos preguntan, ¿y dónde está esa base de datos genética? ¿No? Y le preguntan, y lo digo con toda seriedad, ¿no? A la Fiscalía se le ha preguntado, y es público porque fue en el sistema nacional, hubo gente del Consejo Nacional donde se le preguntó, ¿y usted cuándo va a tener esa base de datos? Entonces dijo, bueno, yo voy a construirla de aquí a 2 años. Digamos, más allá de los tiempos, la pregunta es, ¿en 2 años vamos a tener una base nacional o vamos a tener un repositorio para una base nacional? Porque tener la caja no quiere decir que tengamos la información. Y yo hablando con diferentes fiscalías en el país, les pregunto, ¿y ustedes cómo mandan la información? Entonces, algunos las mandan, algunos no, hay por diferentes vías, algunos tienen laboratorios acreditados, otros no. Entonces, otros me dicen, es que nosotros sí estamos haciendo, tenemos muestras genéticas, pero no las podemos mandar porque no tenemos un laboratorio acreditado. Entonces, sí tengo información. Mi laboratorio no está acreditado, estamos hablando de un supuesto, no de todos, ¿no? Estoy hablando de este ejemplo. Mi laboratorio no está acreditado, sí he procesado muestras genéticas, sí las tengo, pero esa base de datos genética no me la va a recibir, porque no estoy acreditado, ¿no? Entonces, digo, evidentemente aquí están científicas y científicos que me pueden decir, es que está bien que no recibas muestras que no estén acreditadas, la pregunta de laboratorios que no estén acreditados. La pregunta es, la familia A, la familia B, ¿sabe si esa muestra que dio ya a lo mejor está ahí y que no va a ser tomada en cuenta? ¿Puede ser tomada en cuenta? No lo sé, no estoy tomando una postura en relación con eso, estoy demostrando cómo hay falta de metodología con toda esta información. Podría, digamos, en términos metodológicos, podría ser tomada en cuenta y después confirmada, qué sé yo, ¿no? Pero no está habiendo esta comunicación, y cuando hay la comunicación, hay muchas trabas para llegar a un mismo lugar, que es poder identificar a las personas que nos hacen falta. Entonces, hay que recordar, existe una crisis en materia forense, una crisis en materia de identificación, una crisis en materia de justicia, que tiene que ser abordada, y lo hemos insistido mucho, de manera integral. Si le damos solamente a un lado y no atendemos los otros, pues muy difícilmente podremos combatir esta crisis en materia de desaparición y crisis forense. Tenemos que pensar de manera extraordinaria. Esto es un mecanismo extraordinario.
los mecanismos de búsqueda, como las comisiones de búsqueda, como las comisiones de víctimas, no existen en todas las partes del mundo, existen en países donde el sistema ordinario no ha podido dar respuesta. Ya tenemos un mecanismo extraordinario de identificación forense que están aquí los colegas, y este tipo de respuesta que se está proponiendo tiene que ser extraordinaria, porque por supuesto que si ustedes hablan con un fiscal o una fiscal, les va a decir es que ustedes no pueden identificar nadie más puede identificar que nosotros porque el Código Nacional dice esto, o porque la ley dice esto. Lo que se está poniendo en la mesa es qué tendríamos que estar haciendo distinto para poder atender la crisis, no para saber qué dice la ley, todos sabemos leer. ¿No? Es qué tenemos que hacer para llegar hacia allá. Tenemos que entender, y no lo logramos, y si ustedes, las personas que están aquí saben perfectamente todo el conflicto que hemos tenido, en que hay una complementariedad, no una subsunción de la búsqueda y la investigación, y tenemos que ver cómo trabajamos de la mano. Ya Magna el otro decía, es que hay que trabajar con las fiscalías, por supuesto que hay que trabajar con las fiscalías, pero eso lo tienen que entender las fiscalías y las comisiones y que tenemos que complementarnos y pensar como sociedad cuál es la otra respuesta para tener mayores identificaciones. Tenemos que pensar otra vez la centralización. Ya escucharon ustedes a Yesca cuál es el proyecto que se está implementando en Saltillo, y que tiene muchos componentes que hacen que eso sea posible y que ya vieron con ella. Y pues dejar ahí en la mesa que pues empecemos a construir la idea de un Centro Nacional de Identificación Humana y cómo un Centro Nacional de Identificación Humana se puede insertar y se debe insertar y qué se tendría que modificar para que comience a dar una respuesta de manera masiva a las decenas de miles, si no es que más, de familiares de personas desaparecidas y esto es lo voy a subrayar, esto no afecta de ninguna manera los procesos de investigación y de acceso a la justicia, que además en este país son más del 98%. ¿No? Entonces tendríamos que estar viendo cómo avanzamos de manera paralela. Yo con esto termino esta presentación. Ahí yo puse el logo de la comisión y de la fundación, porque muchas de estas ideas no son propias y no me gusta robármelas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisionada. Sabemos, comisionada, que tiene el tiempo contado. No sé si tiene tiempo para preguntas y respuestas. Sí, está bien, ya cancelé. Listo. Si quiere tomar asiento y guío desde acá. Vamos a comenzar la ronda con Valentina, que tiene la mano levantada, y luego vamos con Efraín. Buenas tardes, comisionada. Queremos saber la postura de la Comisión Nacional de Búsqueda en el tema de información nacional, porque desde sociedad civil, los grupos, las redes, sabemos que tenemos el derecho a que las autoridades nos informen de los hallazgos. Y a veces ponemos a las autoridades en una disyuntiva, porque a veces puedo decir, yo de eslabones encontré este lugar, o lo señalé, y ningún otro grupo se puede meter en él porque es de eslabones. Y en el entendido de que es un problema nacional y de que es un derecho universal de todas las víctimas y de toda la sociedad, nosotros queremos saber cuál es la postura de la comisión y si es compatible con la postura de la mayoría de la sociedad civil, de que los centros, los lugares de hallazgo no pertenecen a nadie, ni a grupo, ni a persona, ni a víctima, sino pertenecen a todos. Y eso genera a veces mucha confusión porque, por ejemplo, en Nuevo León nosotros estamos interviniendo en las abejas desde hace 8 años, hemos tenido 6 identificaciones del grupo y de repente llega una persona y dice, no, las abejas es mío y nadie puede entrar. Entonces son conflictos que en lugar de que permitan que avancen, entorpecen, y pareciera que no todas las autoridades tienen estandarizada esta visión de derecho universal. Queremos saber cuál es la postura de la comisión.
Comisionada, buenas tardes. Tengo dos preguntitas. La primera es si la comisión está realizando búsquedas generalizadas y cuáles han sido los resultados hasta el momento. Y la segunda, pues bueno, ya claramente hay al menos una intención de crear o un instituto, un centro nacional, ¿no? Sin embargo, seguramente esto va a tardar un tiempo y entonces la pregunta sería, ¿qué hacer mientras eso pasa? ¿Cómo seguir paralelamente trabajando temas de identificación para poder, digamos, como no esperar, ¿no? Empiezo con la última. Sí, evidentemente esto es una idea, ¿no? Y que puede quedar en una idea. Creo que tendría que avanzarse en materia de política pública. Nosotros desde la Comisión Nacional, Efraín, estamos justamente como no podemos esperar a que esto suceda porque implica no solo voluntades políticas, sino recursos y capacitación, etcétera. Estamos impulsando proyectos como el de Coahuila, que es el que va más avanzado. También estamos trabajando de manera importante ya hemos empezado a trabajar con Jalisco, ¿no? Pensamos en poder trabajar muy probablemente con Sonora, ¿no? Para al menos tener 3 centros, cada quien tiene su naturaleza distinta, digamos, pero que tengan por lo menos esta metodología, ¿no? Entonces creo que ahí se puede ir avanzando en temas de política pública, ¿no? Y pues es público que nosotros hemos dado subsidios para fortalecer el tema forense, pero esto no es suficiente, ¿no? Evidentemente tiene que venir acompañado de una metodología que estamos tratando de implementar, ¿no? Entonces yo creo que por ahí una de tus preguntas, las búsquedas generalizadas, muchas, te podría sacar el dato, pero un número importante de las búsquedas que nosotros, las jornadas de búsqueda que hacemos públicas, que son más de 2,000, la gran mayoría, me atrevería a decir, pero lo puedo confirmar, son generalizadas, ¿no? Cuando se tiene información, ya sea recibida por las familias, que es en un alto número de los casos, o recibida por la propia Comisión Nacional, que también recibimos ya anónimamente este tipo de información, cuando sabemos nos dicen, vayan atrás del cerro, vayan al lado del Oxxo, vayan, ¿no? Pues evidentemente esto es una búsqueda generalizada, ¿no? Entonces, gran parte de la búsqueda generalizada en terreno es eso. Y pues el corroborar bases de datos es también un tipo de búsqueda generalizada. Ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar a Angélica, no sé si ayer o antier, ¿no? Lo que estamos haciendo en materia de fosas comunes, eso es una búsqueda generalizada también, si bien es cierto que empezamos como búsqueda individualizada. O sea, el equipo al que pertenece Angélica estaba buscando a 2 o 3 personas en particular en el Panteón de Dolores, o sea, iban en una búsqueda generalizada, cuando se dieron cuenta, encontraron a muchos más, ¿no? Entonces dijeron, esto es búsqueda generalizada y tendríamos que estar replicando esto. En relación con cómo funciona en la práctica cuando se da un hallazgo por familiares o con autoridades, creo que ahí, y ese es uno de los límites que tenemos en el propio sistema, y aquí sí quiero quiero subrayar que es un problema que han generado o que hemos generado las autoridades, es cómo entender cuando se da un sitio de hallazgo. O sea, si ahora vamos caminando por un predio abierto al lado de un río y encontramos con familiares o sin digamos, o las familiares solos y le avisan a las autoridades y llegamos a ese lugar, ¿qué es lo que hace un ministerio público en ese momento? ¿O qué es lo que debería hacer? Lo que hace casi siempre es meter esta información a una carpeta de investigación ya abierta de alguien. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, es que aquí a mi familiar lo desaparecieron en esta zona, entonces, o al estado contigo y yo digo que ahí puede estar. ¿Es una posibilidad? Sí, pero es una posibilidad que esté cualquier otra persona. Y el problema, lo que te pregunto, Valentina, yo creo que lo han generado en este caso, y no por poner el dedo en la llaga de las fiscalías, sino que son las únicas que lo pueden hacer, de abrir las carpetas de investigación, se lo adscriben
a alguien, ¿no? Y sabemos que las familias empiezan, oye, pero es que yo también, ¿no? También tengo interés y también tengo interés y también tengo interés. Entonces, la postura de la Comisión Nacional de Búsqueda y porque sabemos que eso existe, ¿no? Y que genera muchos conflictos jurídicos y políticos, sociales, en la práctica. Nosotros consideramos que lo correcto en términos jurídicos y éticos es que cualquier sitio de hallazgo debería ser de todos, porque no sabemos dónde puede estar la persona que estamos buscando, ¿no? Y así lo hicimos público en un comunicado, ¿no? Y sobre todo, digo cualquiera, pero un sitio de hallazgo de fosas clandestinas masiva o un crematorio ilegal, pues evidentemente debería ser de todos. Y claro que esto genera complejidades jurídicas, por supuesto. ¿Quién tiene más derecho a estar allí? Nadie, absolutamente todas el mismo derecho. Pero ¿cómo hacemos que eso se acceda igualitariamente a todas? Pues es un problema también de las instituciones, cómo administrar correctamente y de manera igualitaria ese acceso. Allá creo que había una. Bueno, doctora Carla, yo tengo una pregunta porque realmente me es angustiante como familiar saber que algunos servicios periciales, sus laboratorios no son acreditados. Esto es realmente impactante para las familias. Ahora, con su experiencia que usted ha tenido en este proceso, ¿cuál sería su alternativa que podríamos tomar para que esas muestras no sean rechazadas, que se han tomado en esos servicios periciales? Porque tomemos en cuenta que varias madres han fallecido en el transcurso de la búsqueda y solamente ellas son las que están al pie de la lucha o estaban al pie de la lucha y no pueden retomar esas muestras, recabarlas nuevamente. Entonces, esa es la pregunta. ¿Usted qué podría decirnos o qué alternativa podríamos buscar? Gracias. Mariano. Gracias. Carla, decías al principio que esta semana estuvieron en Diputados y en Senado hablando de este tema, sin pedirte que reveles nada que no puedas revelar. ¿Qué te están diciendo los actores que van a tener que estar involucrados en impulsar el enfoque masivo? ¿Dónde ves aperturas y dónde ves ciertas resistencias? Para tener una idea de cómo están las probabilidades y los horizontes. Gracias. Sí, Diana. Mira, en el caso específico de esta fiscalía que yo mencionaba, no es que ellas no las vayan a utilizar, ellos ya las tienen esas muestras, ¿no? O sea, lo que ellos me decían es, a mí la FGR me está diciendo que eso no podrá ser parte de la base nacional. Entonces no te puedo contestar yo porque no soy FGR, ¿verdad? Claramente. Pero de que deberían de ser van a ser utilizadas por esa fiscalía. El problema, volvemos a lo mismo, es el tema del cruce. Eso no le impide a esa fiscalía compartir con los estados contiguos, ¿no? La cosa es si es cierto y efectivamente la FGR no va a recibir esas muestras o sí las va a recibir. Y otra gran pregunta también que nos hacemos todo el tiempo y que yo creo que no existe nada que impida que haya una toma nacional de muestras genéticas referenciales de familiares. O sea, no tiene por qué hacerlo una fiscalía. Ya sé que voy a decir algo y seguramente si están las fiscalías viendo me están agarradas de las luces, de las lámparas, pero en realidad lo que necesitamos es, o sea, esa toma de muestra referencial la podría hacer este centro, ¿no? O digamos, siempre y cuando evidentemente se tiene que cumplir con todos los altísimos estándares y tal. ¿Por qué? Porque las fiscalías no van a recibir las muestras referenciales de todas las familias porque no se les van a acercar, porque no van a ir a levantar una denuncia, porque tienen que ir a una fiscalía y no la fiscalía va a sus pueblos. Y entonces esa información que es valiosísima para la identificación tendría que poder hacerse paralelamente por un centro nacional. Y después le dices a la fiscalía, mira, ya dio un match con el cuerpo que tienes en tal lugar, ¿no? En Sinaloa. Hay quienes yo no la tenía en mi base de datos. Probablemente la señora sí dio su información hace 10 años, pero a lo mejor no. Y ya nos ha pasado en el centro regional.
gente que antes no había dado su información genética o que sí la dio y no se procesó, por ejemplo. Entonces, que por primera vez haya una metodología general al respecto. Y Mariano, en relación con tu pregunta, bueno, yo estuve en el Senado la semana pasada y hemos hablado con algunos diputados esta semana. Yo creo que nadie podría negar la necesidad de arreglar esto, ¿no? Yo creo que eso es claro, la necesidad de construir algo que dé respuesta. La pregunta política va a ser, ¿hay los suficientes votos, ¿no? para generar, uno, presupuesto, dos, una posible, lo digo, estoy siendo irónica, una posible tensión con Fiscalía para esto, ¿no? Yo creo que ahí va a estar el trabajo, y por supuesto que no es un trabajo que se pueda hacer sola, sino de manera colectiva con las familias, ¿no? Vamos a dar cierre a esta parte de la ponencia de la doctora. Le agradecemos mucho su presentación, con un aplauso.